¿Sabían ustedes que la Biblia es la historia de un milagro y el milagro de una historia? Hoy día en Esdras vamos a ver esto. Esta es la primera parte, la introducción al libro. Esdras no fue un libro cronológico, sino más bien temático. El tema principal es mostrar la grandeza, la magnificencia de Dios. Esdras fue un historiador, pero antes que eso fue un teólogo, antes que eso fue un sacerdote. Él escribió resaltando entonces la soberanía de Dios. Además de eso, él tuvo el papel principal en contar la historia de Israel, de la reforma, del nuevo nacimiento del país, porque el país había quedado destrozado y fue el primer país que pudo surgir de la nada, como el fénix que sale de la ceniza. Y ningún otro país había podido hacer eso. No lo pudo hacer Babilonia, no lo pudo hacer Persa, no lo pudo hacer el imperio sirio antes de Israel. Pero Dios tuvo un motivo para hacer esto, y fue su pacto abrahámico, luego su pacto davídico. Por lo tanto, vemos que la Biblia comprueba de que los milagros existen. Si uno rechaza la Biblia, no es por falta de evidencia de ser un milagro, es porque uno busca más bien evitar la ley moral de Dios. Y la verdad que la Biblia presiona un poco. Dice que tenemos que ser perfectos en los ojos de Dios. Y para eso, más vale que nosotros tengamos claro cómo es el pacto mesiánico. Bueno, ¿quién fue Esdras? Fue un hombre parecido a Moisés. Moisés fue un sacerdote, Esdras fue un sacerdote. Moisés lideró la campaña para que el pueblo de Israel salga de Egipto, llegara al Jordán y después con Josué cruzara el Jordán para la tierra prometida. Igualmente, Esdras hizo que el pueblo de Israel cruzara al Jordán para llegar a Jerusalén. Otro parecido es que los dos fueron historiadores. Es la historia de Éxodo, la historia de Génesis, es la historia del principio del mundo, la historia del Éxodo. Y igualmente, Esdras fue un historiador que contó el viaje, la salida de Persia, donde él vivía, en el Persépolis, en el palacio de Artajerjes, que dio el permiso para que él regresara a Jerusalén. Artajerjes le escribió una carta diciendo que la reconstrucción del templo podía proseguir, porque había sido debatido, oponido por había sido opuesto por los enemigos de Israel. Además, los dos tuvieron un papel profético. Moisés fue profeta y Esdras tuvo un papel profético también porque él estaba cumpliendo con la etapa de 70 años que Dios había fijado para el retorno del pueblo. Ahora, si hay algo milagroso y si hay una historia de un milagro en la Biblia y el milagro de una historia, podemos confirmar de que estos 70 años son verídicos. Y lo es en 3 etapas. ¿Y en qué año habrá sido? En primer lugar, el destierro de los judíos fue en el año 605. Ahí cayeron, hubo una brecha en la pared, Sedequías el rey fue capturado, sus hijos fueron matados frente a él, sus ojos le fueron sacados y él fue llevado como esclavo al Babilonia. Todo eso en 605. Y luego tuvieron que regresar en 3 etapas. La primera etapa regresó en el año 538 a 36 a.C. Ahora, si vamos a hacer una simple matemática, 605 menos 536 nos da 69 años. Pero nos estamos olvidando que Jerusalén
cayó en abril del año 605. Entonces habían 8 meses más en el año que podemos añadir y ahí tenemos básicamente 70 años y seguramente hay otro mes por allá cuando salieron de Babilonia. Como lo había dicho Jeremías, vale la pena ver porque él fue el profeta del destierro. Él dijo: cuando se cumplan los 70 años, castigaré por maldad al rey de Babilonia. Jeremías 25, verso 12. Yo volveré a construirte, virginal Jerusalén. Jeremías 31, verso 6. Esto sorprende por dos cosas. Ya vimos la fecha, pero también porque Dios llama a Judá en esa etapa por un título que era lo menos esperado: virginal Jerusalén. Es lo que menos se le pudiera llamar porque justamente estaba en el proceso de ser castigada por su idolatría, por su infidelidad a Dios. Sin embargo, Dios no le estaba viendo a través del pacto mosaico, sino a través del pacto con Abraham, donde Dios iba a extender gracia a él, porque mirando hacia adelante iba a proveer gracia cuando Dios sacrificaba a su propio hijo. Qué maravilloso el amor de Dios para ti. Ahora, regresando al tema de los 70 años, podemos ver que sí se cumplieron. Lo podemos verificar porque en el año 539 a.C., Babilonia, la terrible, la cruel, que había castigado fuertemente a los judíos, cayó, y merecidamente. Después de haber hecho llorar al pueblo de Judá, cayeron bajo la mano del rey Ciro de Persia, el poderoso, el grande, el bondadoso, porque el próximo año el rey Ciro decidió: voy a liberar a todo el pueblo de Judá. Y lo hizo de acuerdo con Isaías 45. Ahora, de que lo haya leído o no, no sabemos, pero fue conmovido por el corazón de Dios. Y al ser conmovido, hizo la gran obra de liberar al pueblo. Por lo tanto, Él es el libertador que cumplió la obra de Dios. Y una vez más podemos ver que la Biblia es la historia de un milagro y el milagro de una historia. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Ahora, hubieron 3 etapas del retorno, de la repatriación de Babilonia y también de Persia. Los dos países estaban en el mismo imperio. Los dos, el imperio antiguo babilónico, y ahora estaba regido por Persia. Y habían judíos en Persia también. Y todo ese grupo empezó a regresar, pero en 3 etapas. La primera etapa fue bajo el profeta Ageo. La segunda etapa fue bajo el profeta o el historiador Esdras. Y la tercera etapa fue bajo Nehemías. Ahora, ya hemos visto que la fecha de la primera etapa fue 537, pero la segunda etapa fue 58 años después, que fue en 458. Y en esa ocasión, Esdras llegó con 1758 personas. O sea, la Biblia cuenta hasta la última persona. Y ustedes lo pueden verificar, entonces no me tienen que creer nadita de esto. Sencillamente tienen que saber que Esdras no estuvo involucrado en la primera etapa. Entonces, pero él escribe de eso. Ahora la pregunta sería: ¿cómo pudo escribir de eso si no estuvo presente? ¿Será que se sentó en un escritorio, sacó su pluma, se puso a escribir, a ver, que por favor Dios me ilumine? Y después de 30 días recibió una palabra de Dios que le reveló todo lo que había sucedido hace 58 años. La verdad es que no. La verdad es que como era historiador,
él salió a la calle. Ya antes, en Persia, él había tenido acceso a la biblioteca en Ecbatana, la famosa biblioteca al norte de Persia. Y también él llegó de Persia, de Persépolis, del palacio de Artajerjes, con la carta dándole permiso y autoridad a la edad joven que él tenía de 25 años para proceder con la reconstrucción del templo, la cual había sido frenada por los enemigos de los judíos que estaban ya en Jerusalén, porque en la primera etapa habían llegado unos 50,000, más esposa, más los hijos, las hijas, y más los animales y todo lo que había llegado. Esdras también tuvo acceso a la información que le llegaba de parte de las cartas que habían escrito los reyes anteriores, dando permiso para la construcción, el rey Ciro, el rey Darío, también las cartas que habían escrito los enemigos de Israel, impidiendo la construcción, sin contar también la obra de Ageo. Ageo fue profeta, sabemos eso porque escribió el libro de Ageo. Y ahí él cuenta los eventos durante la primera etapa. Bueno, un evento en particular, porque solo escribe de uno, pero ese evento Esdras lo toma prestado y lo incorpora en su libro. Me parece importante mencionarlo porque si solamente escogió un evento, debe ser que es importante y por lo menos le interesó mucho como historiador. Ahora, ¿qué fue lo que encontró Esdras en el libro de Ageo? No les gustaría saber. Debe ser un tesoro. De hecho, es un tesoro. En el capítulo 2, verso 3 de Ageo, Esdras encontró esto. ¿Les digo o no les digo? Ya. Dice, ¿hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? ¿Qué les parece ahora? ¿No es verdad que la ven como muy poca cosa? Cobren ánimo. Al final él dijo, pero cobren ánimo, no se fijen en el pasado, en lo que era antes. Lo que tienen que hacer es mirar para adelante. ¿Y en qué se tienen que fijar? En que esto es un milagro. Ningún otro país ha sido reconstruido y dado permiso por el emperador nuevo para regresar a su tierra y construir y establecer otra vez su culto de adoración a su Dios. Esto nunca ha pasado, nunca pasó antes, nunca había pasado en esa época y nunca ha pasado después, excepto en 1948, cuando se estableció otra vez el país, el Estado de Israel, después de que los judíos habían sufrido el holocausto. Entonces, pero pasó 2 veces al mismo país. Entonces, ¿no será esto la historia de un milagro y el milagro de una historia? ¿Y qué hizo Esdras cuando leyó eso? Dijo, ajá, lo voy a poner en mi libro. Y en el capítulo 3 del verso 12 dijo, muchos sacerdotes y levitas y jefes de familias, ya ancianos, que habían conocido el primer templo, lloraban a voz en cuello al ver cómo se echaban los cimientos del templo, mientras otros gritaban de alegría. Es el mismo asunto. Los que querían ver atrás lloraban, y los que querían ver para adelante estaban felices, porque ellos estaban viendo el milagro del nuevo templo. No lo estaban comparando a lo que habían tenido. ¿No les parece un buen ejemplo para nosotros? Siempre que miramos atrás vamos a estar llorando. La gente se amarga poniéndose viejo y
y pierden todo el gozo de su juventud. Mientras que Dios está diciendo, la gloria de la nueva casa va a ser mayor que la gloria de la antigua casa. Y si eso les parece una escritura es porque lo es justamente lo que Él dijo. Por lo tanto, no miremos atrás, miremos adelante. Y creo que por eso es que esta parte de la Biblia aparece dos veces. Una vez en Ageo y otra vez en Esdras. Ahora hemos visto que Esdras tuvo la información de las listas, de las cartas que se habían escrito anteriormente, de reyes, también de los oponentes y también de los escritos de Ageo. Y Esdras era amigo de Zorobabel, el primer gobernador, y amigo de Josué, el primer sacerdote, sumo sacerdote, y por lo tanto Esdras ha de haber conocido también los descendientes de estos, porque habían pasado nomás 58 años. Ahora, vamos a ver en más detalle en qué consiste los capítulos de Esdras, capítulos 1 a 6, que él incorporó a través de estas cartas. Capítulo 1, carta de Ciro I, inventario del templo. Capítulo 2, lista de la gente que Nabucodonosor había llevado cautivo a Babilonia. Además, los animales. Bueno, capítulo 3 es idéntico en la porción que ya hemos mencionado entre Ageo y Esdras. Capítulo 4. La carta de Artajerjes, que forma la mayoría del capítulo, quitando permiso para la reconstrucción. Permiso. Capítulo 5. La carta de Tatenai para el rey Darío. Es decir, el oponente que escribió al rey Darío. Y esto se incorpora, forma parte, no parte, sino la mayoría del capítulo. Capítulo 6. Ojo, el edicto de Darío, y este forma la mayoría del capítulo. Darío dando permiso para la construcción. Y capítulo 7, la carta de Artajerjes, que da permiso para la construcción. Ahora, pueden leer, con esta información pueden entender los primeros 6 capítulos, y capítulos 7 en adelante es la parte donde Esdras es testigo ocular de lo que está pasando en su país, en el hermoso, querido Jerusalén, que tanto habían extrañado mientras estuvieron en exilio. En esta parte del libro, Esdras describe en detalle su papel como sacerdote, implementando la ley de Dios. Ahora, en la próxima parte que vamos a leer, que vamos a ver, yo quisiera enseñarles en más detalle la cronología de Esdras, porque como ya hemos dicho, no es un libro cronológico y nos incumbe saber cuáles son las partes que cambian de orden, lo que se llama anacronías. Y con esto ya poder leer con plena confianza, sabiendo que vamos a entender el libro de Esdras. Porque si no, en vano él tomó la pluma, y en vano él escuchó de Dios, y en vano nos quiso dar un ejemplo tanto para ellos como para nosotros. Y si no aprendemos del pasado, estamos destinados a repetir los errores de ellos en el presente. Ni tampoco vamos a ver que la historia de Israel es la historia de un milagro y el milagro de una historia. Hasta la próxima.